Exactamente a las 21:58 del sábado 11 de octubre de 1969, el Departamento de Policía de San Francisco recibió el llamado de un grupo de jóvenes que afirmaban haber presenciado un crimen desde el segundo piso de un inmueble ubicado en Presidio Heights, un exclusivo barrio residencial. No estaban seguros si el sujeto estaba realmente muerto, pero se encontraba en el interior de un taxi que se había detenido justo frente al 3898 de la calle Washington. Minutos antes, otro hombre se encontraba en la escena. Lo vieron registrando el interior del vehículo y los bolsillos de la víctima. Parecía estar limpiando los espejos y las manillas y llevaba una especie de paño en la mano. Finalmente se marchó caminando en dirección a Cherry Street hasta que lo perdieron de vista. Justo a las 22 horas, todas las patrullas de la zona fueron alertadas. El operador de radio del Departamento de Policía de San Francisco informó a las unidades de un posible tiroteo y que estaban tras la búsqueda de un varón afroamericano, robusto, cercano al 1,80 m de estatura. Los agentes Donald Falk y Eric Selms se encontraban a solo un par de calles y se dirigieron rápidamente al lugar de los hechos. Cuando se acercaban a la intersección entre las calles Washington y Cherry, vieron a un sujeto caucásico que caminaba lentamente en la oscuridad. Detuvieron el coche y le preguntaron si había visto algo sospechoso. El testigo afirmó que había visto a un hombre con un revólver en la mano corriendo por la calle Washington hacia el este, y la patrulla salió inmediatamente en esa dirección, aunque no pudieron encontrarle. Al mismo tiempo, otras unidades y un par de ambulancias se presentaron en la escena del crimen, certificando el fallecimiento de la víctima. Se trataba del taxista Paul Lee Stein, de 29 años, el cual había sido asesinado de un tiro en la cabeza. Los jóvenes que llamaron aquella noche serían interrogados por la policía para entregar más detalles de lo ocurrido. Afirmaban que el atacante era un hombre de entre 25 y 30 años, de cabello corto y castaño. Llevaba gafas, ropa oscura y era caucásico, no afroamericano. Por lo visto, el operador de radio del Departamento de Policía de San Francisco que recibió la llamada había cometido un grave error al confundir las siglas de adulto blanco con las de adulto negro en el momento de redactar su informe. Aunque la información se rectificó y se dio aviso a los agentes que recorrían las calles en busca del asesino, no sirvió de nada. Se interrogó a los vecinos del sector y se organizó una enorme búsqueda en la zona, que incluyó docenas de agentes y un par de unidades con perros policiales. Lamentablemente no se pudo dar con el sospechoso y el operativo sería cancelado a las 2 de la madrugada. Los investigadores pudieron averiguar que la compañía de taxis Yellow Cab había contactado a Paul Stein cerca de las 21:45 para que fuera al número 500 de la 9ª Avenida. En aquel momento Stein se encontraba en la parada de taxis de la zona de teatros del Hotel St. Francis en el centro de San Francisco, pero finalmente canceló el viaje. Un minuto más tarde, a las 21:46, puso en marcha el taxímetro, pues había recogido a otro pasajero, el cual debía ser su asesino. La última dirección apuntada por el taxista era Washington con Maple, muy cerca de la escena del crimen. Un detalle que llamó la atención de los agentes que estuvieron presentes durante el levantamiento del cadáver era que faltaba un trozo de la camisa de la víctima. Aún así, el crimen no parecía tener nada de particular.
La billetera de Stein había desaparecido al igual que las llaves del taxi, por lo que la policía pensó que se trataba de un ladrón inexperto que actuó de forma desmedida durante un intento de robo. Al interior del taxi se encontró un casquillo de bala de 9 milímetros y los técnicos forenses pudieron rescatar la huella de una mano derecha impresa en sangre. La autopsia confirmó que Paul Stein había fallecido de un disparo a quemarropa sobre la sien derecha y la bala aún se encontraba alojada en su cerebro. A la mañana siguiente la policía ya contaba con un retrato hablado del asesino, el cual fue difundido entre los agentes y también a todas las compañías de taxis de la ciudad. Pocos días antes se había denunciado un par de asaltos a taxistas en el centro de San Francisco. Existía la sospecha de que podía tratarse de una banda de ladrones que quizá estuviese involucrada en el asesinato de Stein. También se pudo probar que la huella de la mano ensangrentada en el interior del vehículo no correspondía a la de la víctima. La policía identificó a 1/3 de los pasajeros que cogieron el taxi de Stein el día del crimen y recogieron muestras de sus huellas dactilares, pero ninguna coincidía. La mañana del 14 de octubre, una de las editoras de las cartas dirigidas al director del San Francisco Chronicle, Carol Fisher, recibió una carta con un título de urgente. En el remitente solo aparecía un círculo con una cruz en el centro. Al abrirla, un trozo de tela ensangrentado cayó sobre su escritorio. El mensaje decía lo siguiente: Zodiaco al habla. Soy el asesino del taxista de la esquina de Washington con Maple ayer por la noche. Para demostrarlo, aquí está un trozo de su camisa manchada de sangre. Soy el mismo hombre que mató a las personas de la zona norte de la bahía. La policía de San Francisco me podría haber cogido anoche si hubiera registrado bien el parque en vez de hacer carreras con sus motos a ver quién hacía más ruido. Los conductores de los coches tendrían que haber aparcado y haberse quedado esperando en silencio a que yo saliera de mi escondite. La nota finalizaba con una amenaza realmente espeluznante. Los escolares son buenos blancos. Creo que una mañana me voy a cargar un autobús escolar. Dispararé a la rueda delantera y luego liquidaré a los niños cuando salgan dando saltitos. El inspector de homicidios David Dasky era el encargado de la investigación en el asesinato del taxista Paul Stein. Ese mismo día uno de los periodistas del San Francisco Chronicle le llevó la carta y Dasky de inmediato reconoció el trozo de tela ensangrentado, el cual pertenecía a la camisa de la víctima, lo cual sería corroborado por la oficina forense. Hasta entonces, el caso no se había relacionado con los crímenes perpetrados por el Zodiaco. Tras esta nueva evidencia, los departamentos de policía de Vallejo, Napa y San Francisco se prestaron a colaborar inmediatamente y formaron un grupo especial para detener al asesino. Tanto la noticia de que Paul Stein se había transformado en la quinta víctima fatal del Zodiaco, como la intimidante carta y la descripción del sospechoso, fueron difundidas por la prensa, la radio y la televisión el 17 de octubre de 1969, causando pánico en la población. El hecho de que el asesino amenazara con atacar un autobús escolar hizo que se tomaran una serie de medidas en toda la costa oeste de California. Los conductores fueron capacitados para enfrentar una situación de riesgo. Se asignó un supervisor en cada autobús y generalmente iban escoltados por patrullas policiales con agentes fuertemente armados. Muchos de los trayectos circundantes a las escuelas eran constantemente sobrevolados por avionetas y toda la comunidad estaba alerta.
Cuando el contenido de la carta se hizo público, los agentes de policía Donald Fox y Eric Selms manifestaron que tenían serias sospechas de que el hombre que vieron caminando cerca de la escena del crimen de Paul Stane la noche del 11 de octubre podía ser el Zodiaco. Se trataba de un sujeto caucásico, de anteojos, cabello corto, aproximadamente 1,80 m y unos 100 kilos. En ese momento las instrucciones de la central era buscar a un afroamericano, por lo que no intentaron detenerle. Por aquel entonces no existía el concepto de asesino en serie y las autoridades ignoraban a lo que realmente se estaban enfrentando. Las técnicas de identificación por ADN se encontraban en sus inicios y las huellas dactilares halladas en las cartas, la cabina telefónica en el crimen de Vallejo y la mancha ensangrentada en el taxi de San Francisco no resultaron de mucha utilidad, pues estaban incompletas. Pero quizá lo que más complicaba a los especialistas era que el comportamiento del Zodiaco era impredecible. Se sabía que era un sujeto inteligente y astuto, con conocimiento en lenguaje cifrado, lo que utilizó para elaborar los criptogramas y burlarse de la policía. En un principio se había caracterizado por atacar parejas jóvenes que se encontraban en zonas oscuras y alejadas. Sin embargo, el asesinato de Paul Stane era completamente diferente. Utilizó armas de fuego de distinto calibre en varios de sus crímenes, pero también un cuchillo en el caso de Cecilia Ann Shepard y Brian Hartwell. Dos de sus víctimas masculinas habían sobrevivido porque en parte parecía ensañarse más con las mujeres. Los investigadores pensaban que en el fondo el Zodiaco era un misógino, hasta que Paul Stane se convirtió en la quinta víctima, echando por tierra dicha hipótesis. El hecho que amenazara con atacar un autobús de niños resultaba todavía más desconcertante, pues el perfil de víctima cambiaba por completo. Mientras la investigación avanzaba a paso lento, a las 2 de la madrugada del 22 de octubre, el Departamento de Policía de Oakland recibió un nuevo llamado del Zodiaco. Esta vez afirmaba que se pondría en contacto esa misma mañana con un programa de entrevistas de Channel 7 presentado por Jim Dunbar y que exigía la presencia de los experimentados abogados F. Lee Bailey o Melvin Belli. Este último pudo ser contactado en horas de la madrugada y se ofreció a colaborar, mientras la policía, en coordinación con la cadena televisiva, realizaron una operación para recibir el llamado del supuesto asesino. Esa mañana, y mientras Jim Dunbar y Melvin Belli estaban frente a las cámaras, solicitaron a los telespectadores que no realizaran ningún llamado telefónico, pues el Zodiaco se comunicaría con ellos. A las 7 de la mañana, con 10 minutos, recibirían el primer llamado. Y aunque toda la nación quedó estupefacta cuando el asesino amenazó con cometer otros crímenes, finalmente se pudieron rastrear las llamadas, las cuales provenían del Hospital Estatal de Napa. La policía no tardó en averiguar que se trataba de un paciente mental que llevaba tiempo recluido. Los telefonistas que recibieron los llamados del Zodiaco con anterioridad fueron unánimes al afirmar ante los investigadores que la voz de este sujeto no coincidía. El incidente sería catalogado como un show mediático que solo evidenciaba cuán lejos estaban las autoridades de detener al verdadero asesino. El 10 de noviembre de 1969, el San Francisco Chronicle recibió un nuevo sobre del Zodiaco, el cual contenía otro trozo de la camisa de Paul Stane. Esta vez incluyó un complejo criptograma de 340 símbolos, ordenados en una cuadrícula de 20 líneas que en su momento no pudo ser descifrado, además del recuento de 7 víctimas fatales y un listado de 5 meses: diciembre, julio, agosto, septiembre y octubre.
En teoría, esto significaba que en agosto había matado a otras 2 personas, a las cuales nunca se había referido en cartas anteriores. Los únicos asesinatos registrados en el mes de agosto eran los de 2 chicas de San José, identificadas como Deborah Gay Furlong, de 14 años, y Kathy Snoosey, de 15. Ambas fueron encontradas muertas en un pequeño bosque y se trató de un crimen particularmente horrendo, pues fueron apuñaladas más de 150 veces en la espalda, el pecho y el cuello. Ninguna de las 2 fue abusada sexualmente. El trozo de la camisa de Paul Stein confirmaba que se trataba de una carta verídica del zodiaco, pero la duda era por qué se estaba adjudicando tardíamente los asesinatos de Furlong y Snoosey. Para los especialistas estaba claro que se trataba de un sujeto narcisista desesperado por llamar la atención. Tras los crímenes del lago Herman y Blue Rock Springs, realizó una llamada telefónica y entregó varios detalles que solo conocían los investigadores. En la escena del crimen del lago Berryessa, dejó un mensaje escrito en la puerta del vehículo de una de las víctimas. Por último, tras asesinar al taxista de San Francisco, le arrancó un trozo de camisa, la cual posteriormente iba enviando por partes a la policía para garantizar la autenticidad de las cartas. La duda era por qué no había hecho nada de eso en los asesinatos de las 2 adolescentes de San José. Además, resultaba difícil creer que tardara tanto tiempo en confesar aquel doble crimen, considerando que claramente disfrutaba de toda la publicidad otorgada por los medios de comunicación. Pasarían 2 años hasta que a finales de 1971, un enfermo mental llamado Carl Francis Berner fue detenido y acusado de los asesinatos de Deborah Furlong y Kathy Snoosey, además de una tercera muchacha identificada como Kathy Bilek, apuñalada 49 veces el 11 de abril de ese mismo año. En otra de las cartas enviadas por el Zodiaco después del arresto de Berner, insistió en que él era el responsable de la muerte de Furlong y Snoosey. Los investigadores dudaban que estuviese involucrado y estaban seguros de la culpabilidad de Berner, pero el 26 de agosto de 1971, otra joven de San José, llamada Janet Mellicott, de 21 años, fue asesinada de 130 puñaladas en la cabeza, el cuello y el pecho. El atacante también le había clavado una tijera en el cráneo e intentó prenderle fuego con líquido inflamable, aunque no abusó sexualmente de ella. El crimen guardaba ciertas similitudes con los casos por los cuales Carl Berner había sido apresado pocos meses antes. Se llegó a insinuar que podía ser obra del Zodiaco en un intento por confundir aún más a las autoridades y atribuirse otra serie de asesinatos. El caso del asesino del Zodiaco había alcanzado enorme notoriedad. No faltaban los bromistas que enviaban cartas a los medios de comunicación o llamaban a la policía para sembrar pistas falsas. A diario se recibían cientos de llamadas telefónicas de personas que sospechaban que su compañero de trabajo, su vecino o su marido eran el Zodiaco. Incluso algunos afirmaban haber sobrevivido a uno de sus ataques. La cantidad de información que llegó a manejar la policía fue abrumadora. Se llegó a interrogar a más de 2.500 sospechosos e incluso las autoridades accedieron a recibir la ayuda del afamado psíquico Joseph DeLuise, pero la investigación no avanzaba. Para aquel entonces, el caso seguía apareciendo regularmente en los medios de comunicación, aunque incluso los mismos editores estaban hartos de la noticia. Por su parte, el Zodiaco continuaba enviando cartas cada vez más desafiantes.
además de burlarse de la policía, confirmó que era el hombre que fue interrogado por 2 agentes mientras huía de la escena del crimen del taxista en octubre de 1969 y amenazó con plantar una bomba en un autobús escolar. De hecho, incluyó un plano y detalló todos los implementos que utilizó para construirla. Funcionarios del ejército de los Estados Unidos confirmaron que montar un artefacto explosivo de la forma que describía el Zodiaco era factible. El columnista del San Francisco Chronicle, Paul Avery, había escrito varias notas en donde se burlaba e insultaba al Zodiaco de forma pública, hasta que finalmente se convirtió en el blanco de las amenazas. La 15ª carta del Zodiaco, recepcionada por el San Francisco Chronicle el 28 de octubre de 1970, era una tarjeta de Halloween que iba dirigida a él y decía lo siguiente: de parte de tu amigo invisible, tengo un presentimiento. Mueres por saber mi nombre, así que te daré una pista. Pero ¿para qué vamos a arruinar el juego? ¡Feliz Halloween! En la parte posterior de la tarjeta, adornada con ojos y esqueletos, agregó un mensaje que decía: esclavos, con fuego, con pistola, con cuchillo, con soga. Avery tomó la misiva como una amenaza directa y se obsesionó con la idea de que se convertiría en la próxima víctima del Zodiaco, por lo que inmediatamente compró un revólver para defenderse. La tensión lo afectó psicológicamente y comenzó a abusar del alcohol, arruinando así su carrera y su matrimonio. El asesino dejaría de enviar cartas a los periódicos durante un periodo de casi 3 años, hasta que el 30 de enero de 1974, el San Francisco Chronicle recibió una nota que decía lo siguiente: creo que El Exorcista es la mejor comedia satírica que he visto en mi vida. Él se arrojó a la ola embravecida y un eco surgió de la tumba de los suicidios. Pío, pío, pío. Postdata: si no veo esta nota en su periódico, haré algo feo, y saben que soy capaz de hacerlo. Yo 37, Departamento de Policía de San Francisco 0. Esta vez el Zodiaco afirmaba que había asesinado a un total de 37 personas. Esta sería la última carta que fue confirmada oficialmente como auténtica por los investigadores, aunque muchas otras llegarían a la redacción de los periódicos del San Francisco Chronicle e incluso a Los Angeles Times en los años siguientes. A mediados de los años 70, Estados Unidos fue víctima de una verdadera plaga de asesinos en serie y la sombra del Zodiaco comenzó a diluirse poco a poco. Casos como los de Ted Bundy, David Berkowitz, John Wayne Gacy o Wayne Williams se robaron la atención de todos los medios de comunicación, evidenciando un fenómeno que estaba en auge y que aterrorizó a todo el país. El avance de la ciencia y la tecnología implicaría el desarrollo de nuevas herramientas para identificar a estos criminales, y tanto la policía como el FBI adquirieron nuevos conocimientos respecto al comportamiento de los asesinos en serie. Sin embargo, la investigación en torno al asesino del Zodiaco fue considerada un enorme fracaso. Aunque estuvo vigente hasta el año 2004, las autoridades finalmente se rindieron y decidieron etiquetarla como inactiva. 3 años más tarde, y debido a la presión de la opinión pública, se decidió reabrir el caso. Aún a día de hoy, la policía recibe en promedio una pista nueva a la semana, pero el caso sigue sin ser resuelto. Han pasado más de 50 años desde que el Zodiaco sembró el caos en la costa oeste de California y su identidad sigue siendo un misterio.
Han existido varios sospechosos de ser el escurridizo asesino, como Gary Francis Post, un aviador, militar y pintor de casas con un pasado violento, y que sigue siendo investigado a día de hoy por la policía. Richard Gaikowski, un periodista que guardaba gran parecido con el retrato hablado entregado por los testigos y que fue internado en un centro psiquiátrico de Napa, justamente cuando el Zodíaco dejó de enviar cartas a los periódicos. Louis Joseph Meyers, un joven que habría confesado ser el autor de los crímenes a uno de sus amigos, entre muchos otros. También algunos afamados asesinos en serie han sido acusados de ser el Zodíaco, como Ed Edwards, George Hodel, el también supuesto asesino de la Dalia Negra, e incluso Dennis Rader, más conocido como BTK. Aún así, Arthur Leigh Allen fue durante muchos años el principal sospechoso de la policía. Calzaba con la descripción física del asesino, había estado en la marina, tenía amplios conocimientos de lenguaje cifrado, era introvertido y tenía un CI de 137. Uno de sus amigos y su propia familia lo habían denunciado debido a su extraño comportamiento, e incluso una de sus cuñadas afirmó haberlo visto con una carta que tenía símbolos extraños, la cual escondió en una caja metálica. Su esposa le dijo a la policía que lo vio con un par de cuchillos ensangrentados en el interior de su vehículo, el mismo día que el Zodíaco atacó a Brian Hartwell y Cecilia Ann Shepard en el lago Berryessa, pero este le aseguró que los había utilizado para matar pollos. Allen sería interrogado por primera vez con respecto al caso en 1972 y los investigadores descubrieron que en aquel momento llevaba un anillo con una letra Z y un reloj suizo marca Zodíaco, el cual tenía grabado el mismo símbolo utilizado a modo de firma por el asesino, un círculo con una cruz en el centro. Claramente aquello resultaba sospechoso, pero todas las pruebas en su contra resultaron ser circunstanciales. Allen sería investigado nuevamente por la policía en 1991 y 1992, y si bien parecía disfrutar de la atención mediática, en todo momento alegó su inocencia. Varios años más tarde, pruebas de ADN y la comparativa de sus huellas dactilares lo descartaron oficialmente como posible sospechoso. Se pudo probar que el Zodíaco estuvo involucrado en el asesinato de 5 personas, pero las cifras no parecen ser correctas. Tanto la policía como el FBI actualmente creen que podría haberse cobrado la vida de entre 37 y 50 víctimas. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link se encuentra en la descripción. También podrás encontrar el enlace para comprar mi libro Monstruos Humanos, en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen.